Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Deseo que Dios les siga guardando y que les siga teniendo con bien en sus lugares. Para esta semana la clase se titula Manifestaciones del tiempo del fin. Y estaremos leyendo el libro de Daniel en el capítulo 8, todo el capítulo. Y como la clase anterior, les pido que ustedes le pidan a Dios en oración de que Él les ayude a tener un mejor entendimiento y discernimiento de la lectura. Y sobre todo que tengamos cuidado en las interpretaciones que podamos llegar a observar aquí o tener. Sin embargo, pues pidámosle a Dios que Él nos ayude. Y bueno, la historia nos describe un poco lo que Daniel vivió, que fue una visión que él tuvo donde vio carneros peleando y también donde él ve un diálogo entre un par de seres, donde él ve la interpretación que le dan a esa visión que él tiene. Y pues culmina en la parte de que él queda un poco consternado de lo que acaba de ocurrir. Y bueno, voy a hacer algunas lecturas referente a esto, sobre todo la descripción de la visión, algunas interpretaciones, así que les pido que pongan atención a esta lectura. En el tercer año del reinado de Belsasar, Daniel tuvo una visión la cual inició con la descripción de un carnero, que es el macho de la oveja, de 2 cuernos, seguido por un macho cabrío, que significaría o es la especificación de un chivo o una cabra, como podemos conocerla, y que tenían un solo cuervo. Esto lo podemos ver entre los primeros versículos del capítulo. Lo insólito de este cuadro es el predominio territorial hacia los 4 puntos cardinales de la tierra que ejercía inicialmente el carnero. Con gran altivez arremetió contra esos territorios sin que nadie pudiera detenerlo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el poderío de este carnero se debilitara ante la aparición del macho cabrío proveniente del oeste. Eso está en el versículo 5. Este macho cabrío derribó con gran acierto al carnero, hiriéndolo y destruyendo sus cuernos. Es más, aún se describe que lo pisoteó y no había quien lo pudiera defender. Entonces, el macho cabrío se llenó de poder en gran manera, allá en el versículo 8. Lo que llama la atención en este cuadro es el apogeo del macho cabrío en una nueva dimensión. Y es que su único cuerno se quebró y en lugar de crecieron 4 nuevos cuernos que apuntaban a los 4 puntos cardinales de la tierra. Podemos ver otra interpretación o un propósito que se nota del surgimiento del macho cabrío. Notemos que la representación del cuerno pequeño mencionado en el versículo 9, que súbitamente floreció a uno de los 4 cuernos presentados en este mismo capítulo. Es la misma figura del cuerno pequeño de Daniel 7, no sé si recuerdan en el capítulo anterior. El propósito de su aparición era de predominio y supremacía sobre los territorios de la tierra, incluyendo la tierra gloriosa. Posiblemente se hablaba de Palestina. El misterio que encontramos en esta sección es alarmante. Este cuerno buscaba dominar todo imperio terrenal que estaba alrededor de él, incluso los cielos y todo lo que allí se encuentra. Esto es, según la palabra, lograr el predominio que posee el príncipe de los príncipes. Está en el versículo 25. Este ataque se concentrará aún más en el santuario de aquel príncipe, menciona. Este evento desolador nos desafía a meditar en la intencionada intromisión del maligno en nuestra historia y propósito de redención divinas y mantener un espíritu de adoración permanente que el mismo Dios ha demandado de su pueblo por los siglos. ¿Okay? El otro propósito que podemos ver ahí de la presencia angelical es Miguel y Gabriel hicieron su aparición angelical en medio del desconcierto y temor del profeta. Eso lo encontramos en el versículo 15 y 16. El diálogo entre ambos fue captado por Daniel. Hacían referencia a la intolerable y extendida manifestación de estas huestes malignas, específicamente sobre la culminación victoriosa para el fin de los tiempos, es decir, al cabo de 2300 tardes y mañanas. Eso lo ven en el versículo 14.
La escena nos muestra la trascendental experiencia espiritual de un siervo ansioso y desconcertado por querer impacientemente expectar una inmediata intervención divina. Uno de los ángeles comenzó con la explicación de los hechos, refiriéndose a un fin muy lejano de esta visión. Aunque no muy claro sobre la extensión de este tiempo, las interpretaciones abundan, dando lugar a posibles interpretaciones de índole histórica y apocalíptica. Es de notar que la declaración del ángel Gabriel dirigida a Daniel no fue suficientemente consoladora, ya que causó estupor y total debilitamiento en el profeta a tal punto de necesitar rehabilitación y ser confortado por el ángel. Bueno, respecto a esto, la explicación que da el ángel Gabriel a la visión de Daniel, vamos a dividirlo en dos secciones. Entonces vamos a empezar con el significado del carnero y del macho cabrío. En resumen, es el ángel Gabriel quien explicó la representación destructiva de cada uno de estos animales. El carnero representaba el poder de Media y Persia y el macho cabrío a Grecia. Al fin, cuando los transgresores lleguen al cómo se levantará un rey altivo de rostro, dice el verso 23. Y este último irrumpió con poder, gran fortaleza y predominio y furia, como un espectro político y militar. Este buscó apoderarse de todo territorio que descansaba en poder humano, se adueñó de grandes extensiones geográficas, subyugó a multitudes de habitantes e incluso llevó a la persecución a muchos de los pueblos de Dios. Ahí encontramos esta lectura en el 24 y 25 versículos. La otra explicación es el interminable dominio y poder del cuerno pequeño. Aunque las escrituras describen un final feliz y futuro respecto a la irrupción de este cuerno que representaba a un poder imperial, su intromisión entre la humanidad y el pueblo de Dios lo hará de manera asoladora en tiempo y en espacio. Mucho tiempo habría de transcurrir para destituir a esta manifestación del mal. Esta visión para Daniel habría representado una experiencia estrictamente aterradora, puesto que él ansiaba ser protagonista de la venida y posicionamiento glorioso del Señor junto con la comunidad judía del pacto. Sin embargo, al entender el tiempo largo que debía transcurrir para que la consolación divina descienda en victoria, este profeta se estremeció y desmayó. ¿Cuántas veces la iglesia, al experimentar el desierto de prueba, no ha querido aceptar pacientemente la vía crucis del dolor y sufrimiento? Sin embargo, el Señor está presto a fortalecer nuestro espíritu en medio de la desolación, tal cual el ángel Gabriel obró ante la inesperada reacción de Daniel, siervo de Dios. Algo muy parecido a lo que a veces nos está pasando en estos últimos días. Bueno, ahora vamos a leer un poquito sobre las posiciones interpretativas respecto a los símbolos que logramos encontrar en esta lectura. El simbolismo del carnero, representado aquí. En Daniel 8:3 encontramos la primera imagen de la visión, un carnero. Pero este no era una bestia como la descripción del capítulo 7. Este animal representaba una nación o imperio. Recordemos el uso religioso que se le daba a este animal, carnero o cordero en el pueblo de Dios. Este era para el sacrificio diario en el santuario. Este animal trae a memoria la representación simbólica del sacrificio de Jesús en la cruz, quien también fue llamado el Cordero de Dios. Recordemos allá en Juan 1:29. En este capítulo encontramos el verdadero significado del cuadro en palabras del ángel Gabriel. Esta descripción avisoró la decadencia de Babilonia en menos de una década, debido al mal gobierno de Belsasar. Es de extrañarse que, conociendo al carnero como un animal doméstico y algo manso, su actividad descrita en el versículo 4 parecía la de un oso feroz que arremete con todo. Toda esta descripción de carácter de tipo militar responde históricamente a las violentas campañas medo-persas, las cuales arremetían contra el oeste, y el norte y el sur. La historia dice que en estas batallas cayeron Ciro II, el gran emperador persa, y su hijo Cambises II, los reinos de Lidia, que se encontraban al poniente u oeste, y posteriormente también Babilonia.
al norte y Egipto al sur. Solo en el transcurso de 22 años estos reinos fueron subyugados al poderío medo-persa según este capítulo. Este cuadro es parecido a lo que se describe en el capítulo anterior, en el capítulo 7, sobre los 3 reinos simbolizados por 3 costillas en la boca del oso. Así como el mensaje en el libro de Apocalipsis no se debe de enfatizar sobre acontecimientos devastadores, sino más bien de esperanza y de consolación para el pueblo de Dios. Y lo cual también lo fue para Daniel e Israel. Hasta ese momento, el poder del imperio medo-persa se extendía durante 2 largos siglos, es decir, desde los años 539 hasta el 331 a.C. Otro simbolismo o interpretación que le damos del macho cabrío. En esta explicación, el macho cabrío representaba al tercer imperio, el greco-macedonio, mencionado en el versículo 21. Está claro que en este desenlace histórico, el imperio segundo, el medo-persa, había de caer bajo el imperio greco, pues que este animal vendría desde el oeste. En Daniel 8:8 se describe el mismo poder de este sagaz animal, pero en esa oportunidad su condición era más bien de división. Su único cuerno, que inicialmente caracterizaba un dominio y fuerza bruta representando a Alejandro III de Macedonia, no duraría en el poder más de 8 años, ya que murió prematuramente. Esta representación del cuerno quebrado provocaría el nacimiento de otros 4 cuernos, o sea, 4 reinos, pero con menor fuerza. Tanto el capítulo 7 como el 8 hacen referencia a esta división imperial. Semejante declaración de lo acontecido históricamente lo describe el ángel Gabriel en los versículos 21 y 22. Otra interpretación, el siniestro cuerno pequeño en la visión, que está en el versículo 9 y 13. En Daniel 8, de 9 al 12, se hace referencia a la siniestra aparición de un cuerno pequeño, pero poderoso y destructor en gran manera. Este asolará a los más fuertes y, lo que es peor aún, también a los santos hijos de Dios. Será engañador y se levantará con sagacidad contra el príncipe de los príncipes, dice allá en el versículo 25. Extrañamente, esta entidad, que inicia su aparición desde el terreno político-militar, agudiza su estrategia en el mundo religioso. Si bien es cierto, dentro de la descripción consoladora de la futura destrucción de esta entidad al que se refiere el ángel, en el versículo 25, la palabra de Dios hace referencia a una sobrenatural intervención, señal que dentro de nuestros parámetros de comprensión podría llevarnos a un acontecimiento más apocalíptico que histórico. La especulación a la que llegamos sobre el fin de los tiempos y el consecuente predominio de un mal representado por un poder terrenal se debe al uso simbólico de 2 animales que comúnmente se usaban en los sacrificios en el lugar santo de Jehová. Esta representación animal, más la intervención del pequeño cuerno, pudiera ser un poder religioso y predominante sobre otras esferas político-religiosas, intentando imponer su autoridad bajo engaños, amenazas e incluso persecución, como por ejemplo se registra históricamente respecto a la desolación de Jerusalén en siglos pasados, o las grandes cruzadas, por el poder católico romano en los últimos siglos de la humanidad. Recordemos también esta vez que para este pequeño cuerno no hay representación simbólica de un animal, es simplemente una nueva y poderosa fuerza que osa dirigir también su dominio y autoridad hacia la tierra gloriosa. Sobre este cuerno pequeño, del cual se describe su interés especial hacia el sur, el oriente y la tierra gloriosa, deducimos que su aparición proviene del noroeste, luego de la declaración dividida del poder de Alejandro, es decir, del Imperio Romano. El inicio de este imperio, aunque pequeño, luego fue desarrollado su poderío sobre muchos imperios, y sin duda que es en este proceso también alcanzó también a Judea, nación de los judíos, que representa la tierra gloriosa. En Daniel 8:10 leemos: y se engrandeció hasta el ejército del cielo.
nos preguntamos si acaso hace referencia a una Roma imperial de nuestros días que está buscando trascender de lo político a lo religioso y espiritual. Si esta inquietante interpretación sería real, entonces podríamos describir al pueblo de Dios siendo invadido de parte de la más farsa e inmoral religión de las religiones, el catolicismo romano. Según Daniel 8:13, el poder manifestado en contra del continuo sacrificio puede entenderse posiblemente como el impedimento constante a la permanentemente manifestación redentora de la gracia de Dios para con la humanidad. Entonces, esta es otra interpretación. Y finalmente otro simbolismo, que debemos de tener entendido, es el preocupante tiempo del fin que se describe en los últimos versículos. Dice la Biblia: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será será purificado. Quizá la tremenda impresión que se llevó Daniel al escuchar esta declaración haya sido sobre la extensión del tiempo. Por ello no pudo soportar la impresión de una lejana culminación de estas acciones siniestras en contra de su pueblo, su Dios y del santuario. Para el pueblo de Dios no será fácil enfrentar semejante intromisión del maligno representado por un poder terrenal con camuflaje religioso e intenciones desoladoras. La palabra de Dios nos insta en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, versículos 4 y 5, lo siguiente: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. No seamos indiferentes ante la verdad de Dios expresada en sus propósitos redentores y santificadores. Seamos firmes y fieles ante toda acechanza que el maligno maquina en contra de su pueblo, el pueblo de Dios. Muchas son las formas, muchas son las estrategias y muchas las maquinaciones de Satanás que pretenderán arremeter contra todo lo que se llame evangelio o cristianismo. Seamos fieles a nuestro Dios hasta el final. Enfoquémonos en el cuerno pequeño, el cual introducirá un nuevo sacrificio, atacando toda verdad de Dios para cumplir este propósito. Este cuerno creará un nuevo sacerdocio y también nuevos altares de adoración. Para Daniel, este mensaje habría significado un atentado y violento ataque contra Dios y sus promesas de restauración. Bueno, hasta aquí nos detenemos en el tema de las interpretaciones de estos simbolismos, pero debemos de resaltar que todo esto que estamos leyendo no debe de ser motivo de desánimo o de que estemos como en su momento Daniel, desesperados de lo que pudiera acontecer, sino más bien enfocarnos en, como dice esta lectura, de ser fieles hasta el final. Debemos de fortalecernos en el gozo y la futura intervención de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de creer fielmente que todo mal va a ser vencido. Y mientras tanto luchemos con coraje y gran confianza en Dios. No moriremos en ningún punto cardinal, sino más bien hacia arriba, dije moriremos, ¿verdad? Pero no miremos a ningún punto cardinal, sino más bien hacia arriba al verdadero Dios. Y con gran justicia declararemos, tal cual lo hizo Moisés: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Está ya en el Salmo 60, 12. Así que, hermanos, esta lectura, aunque puede ser un poco confusa, que no sea así para nuestras vidas. Más bien confiar en que Dios tiene siempre el control y que nosotros debemos de luchar por lograr alcanzar la meta que tenemos, y sobre todo confiar en el Señor Jesucristo, que Él tiene el control de todo, sobre todo de que Él va a vencer todo mal. Bueno, así que los veo el domingo para platicar un poco acerca de esta lección. Dios les bendiga.